Hace tiempo en uno de mis directos de Twitch me pasaron un making of del opening de Izouken, Easy Breezy, ya sabéis. Un opening que ha formado parte inmediatamente de la cultura del anime y el manga. Lo más impresionante de todo es que cuando me puse a ver el making of me di cuenta de que la persona que me estaba hablando no era un señor japonés subtitulado al inglés, sino que su nombre era Abel Góngora y tenía el típico tono inconfundible de un español hablando inglés. My name is Abel. I'm working in Eizouken as an animator and I did the animation direction in the opening. Así que a mi cabeza explotó y me di cuenta de que Abel era un chico español que estaba trabajando en Sainzaru, uno de los estudios más potentes de animación de Japón, siendo el director de animación del opening de Izouken, habiendo trabajado en Lu Over the Wall, habiendo trabajado en Devilman Crybaby y habiendo trabajado en la última obra que se estrena en unos días, Japan Sings. Así que sin pensarlo dos veces busqué su Twitter, le envié un mensaje. He estado las últimas semanas escribiendo emails con Sainzaru, no sé en qué momento de mi vida hemos llegado aquí, escribiendo emails con Sainzaru para traer esta entrevista a Abel, completamente en español, obviamente para que la entendáis todos vosotros y podamos entender un poco más de cómo alguien español que se ha criado aquí, ha estudiado aquí y ha trabajado aquí, ha llegado a formar parte de uno de los estudios de animación más importantes de Japón. Así que con esta introducción os dejo las mejores partes de los 50 minutos de entrevista que he tenido con él. Vamos allá. Básicamente, ¿cómo empezaste a interesarte por el anime? ¿Qué shows, en plan, qué animes veías de pequeño? ¿Qué te inspiró para empezar a dibujar o para empezar a animar? Pues, bueno, soy de los 80, o sea que casi todos los niños de los 80 veíamos muchos dibujos porque no había internet ni casi videojuegos. Bueno, los videojuegos estaban empezando. Veía muchísimos dibujos en la tele y me encantaban los dibujos. Y coincidió un poco que cuando ya tuve unos 10 años empezó Bola de Dragón, bueno, Bola de Drag, y entonces fue una fiebre increíble que, bueno, en España es bastante conocido, sobre todo la gente de esa generación. Aparte de que ya me gustaban mucho los cómics, los TVO de todo tipo, aunque fueran españoles, franceses, americanos. Y yo diría que por Dragon Ball, porque hasta entonces veíamos anime sin saber qué era el anime, como que estaba un poco mezclado con el resto. Y Dragon Ball marcó mucho, o sea, marcó un antes y un después, y encima enseguida llegó Akira y todo eso, aunque a mí me pilló un poco joven. Y más o menos como que se convirtió en un sueño. Los mangas y el anime. Y eso respecto a la niñez, conforme fuiste creciendo, ¿en qué punto, no sé, te diste cuenta de que la animación o el dibujo podía ser tu vida? ¿Simplemente en casa? ¿Encontraste algún curso más adelante, en plan la universidad, entraste en Bellas Artes y a partir de ahí empezaste a experimentar con el Flash o con algo por el estilo? ¿O cómo fue esa iniciación a la animación? Porque aquí en España, como sabes, en plan, escuelas de animación 3D ahora están habiendo algunas, pero son muy privadas y muy pocas, y 2D creo que no sé si hay, o si hay serán muy pocas, o un curso en específico, nada. Lo que me pasó a mí fue, bueno, siempre me gustaba dibujar y no sé, me daba igual, siendo un niño, un adolescente, no sabía si haría algo relacionado, pero sí que sabía que lo que es diseño, arte, todo eso me interesaba. Y entonces, llegando al instituto, sí que tuvimos que elegir, en esa época tuvimos que elegir si queríamos bachiller. Si querías hacer Bellas Artes, tenías que hacer el bachiller artístico. Entonces, ¿cómo fue tu trayectoria? En plan, bachiller de artes, luego pues, saltaste a... Sí, el bachiller de artes, y luego casi todo el mundo que estaba conmigo querían hacer Bellas Artes. Y entonces lo que había era Altea o Valencia. Sí, hice la carrera y me fui a Valencia a vivir y hice la carrera. Yo busqué un poco cómo sería lo de animación o hacer cómic, pero es verdad que, imagínate, sin internet ni nada, es casi imposible encontrar información, ni siquiera cómo hacerlo, era muy difícil. Tuve suerte que en Valencia llegué y había un departamento de dibujo un poco orientado a la animación y encima me tocó un tutor, y mi tutor coincidió ser un profesor de animación que era Miguel Guillem, si no recuerdo mal. Me sentí como muy afortunado porque yo no sabía muy bien qué haría con mi vida, no sabía si haría algo, obviamente algo artístico, pero de Bellas Artes es una de las carreras que más... Claro. Ese hombre un poco me abrió los ojos para decirme, mira, aquí puedes hacer animación y has caído en el lugar que te toca porque parece que te gusta. Y al principio no, porque al principio en Bellas Artes haces un poco de todo, pero no te especializas. Pero ya un poco en el tercer año, me parece, ya tuve que elegir y ya empecé a hacer un poco de animación. En esa época era un departamento muy pequeño, con muy pocos medios, y grabábamos con celuloide o papel bajo cámara.
en ordenadores antiquísimos, que no sé ni cómo lo hacíamos, Ya, claro. y haciendo los movimientos de cámara, moviendo el fondo dibujado y cosas así. ¿Cómo es? Sí. O sea, aprendes a animar, en plan, haces el curso y todo el rollo, acabas la carrera, de ahí a Sainsaru en Japón, o sea, Hay un trecho, obviamente, hay un trecho espectacular, hay un camino, un recorrido Sí, increíble, pero claro. resumidamente, ¿cómo llegas de ahí, de vivir en Valencia, de hacer un pequeño curso de animación, a trabajar en una de las empresas, uno de los estudios más importantes de Japón? En esa época perdí un poco el interés por el anime porque me lo veía como muy lejano y como Japón había sido un poco una utopía, ¿no? Un sueño, pero al escuchar las condiciones de trabajo como que nunca me planteaba vivir aquí de verdad. Como que era más una utopía o sea, un sueño de visitarlo y disfrutarlo algún día, conocerlo algún día. Sí que la animación se convirtió como en lo que me planteaba para el futuro porque me vi posibilidades. Entonces me interesó mucho Irlanda, era otro país que me gustaba mucho, como su folclore, su música, su cultura. Casualmente había un estudio que estaba empezando y que estaban haciendo un proyecto muy bonito que era la película de Brendan. Y entonces tuve también mucha suerte porque en Animadrid pude hablar con uno de los productores de ese estudio, de Cartoon Saloon, y yo estaba acabando ya la carrera y me estaba planteando hacer una beca o algo así fuera. Y la verdad es que el único sitio donde quería ir era Cartoon Saloon y a Irlanda porque quería probar ese país y ese estudio. Y ese hombre fue súper simpático y me dijo, pues tú contáctame, me dio su email y fue a acabar y irme a Irlanda con la beca. Les gustó mi trabajo y necesitaban gente. Lo que pasa es que yo sabía, en la carrera había desarrollado mucho Flash, porque había hecho un poco de diseño gráfico para website y entonces se usaba Flash y me enseñaron mucho a dibujar y entonces como que llegué a Cartoon Saloon, estaba usando Flash en una serie y tuve la suerte de tener un puesto muy importante en la serie para ser un becario, pero sin embargo tuve la mala suerte de no llegar nunca a participar en la película de Brendan, que era para lo que yo quería realmente ir a Irlanda, pero bueno, siendo un becario para mí me hubieran puesto a hacer fotocopias o a hacer cafés y yo ya hubiera sido... Encantado, el sueño, ¿no? Con estar ahí. Y nada, genial porque aprendí de todo, hice hasta decorados, hice animación, hice un poco de todo y aprendí de toda la gente que era un poco más mayor que yo entonces y hice muy buenos amigos. Y nada, entonces lo que pasa es que la animación Flash estaba a tope y fue justo antes de que el 3D lo petara. Entonces el 3D aún no estaba fuera de América, no se hacía mucho. Y yo en Irlanda conocía a un montón de canadienses, de europeos, de Francia y todo el mundo me decía que si me proponía mi vida como, digamos, como freelance que va viajando a los estudios donde tienes contactos y te adaptas al proyecto, como que vas a tener un montón de trabajo, pero me imaginé mi vida como viajando. Cada 6 meses, un año, un proyecto nuevo y la verdad que entonces me gustaba la idea y nada, lo que pasa es que al año más o menos acabamos la serie y Cartoon Saloon se quedó muy vacío porque entre proyectos eran muy pocos en ese entonces, no había nada y además Irlanda un poco ya se me quedó pequeña, me aburría un poco. Entonces decidí buscar en otro país y me apetecía ir a Inglaterra o a Francia y encontré en Francia un estudio que era Ankama y me volví un poco a conectar con Japón porque Ankama con un estilo así un poco japonés como franco-japonés, no sé si es muy conocido en España. Y bueno, me fui a Francia pensando que iba a ser otro contrato así como temporal y me dijeron no, está fijo, o sea, te hemos hecho un contrato fijo. Y nada, yo no hablaba francés, pero bueno, el francés es bastante fácil de aprender. Fue increíble porque la empresa estaba haciendo una serie muy buena, podía haber sido cualquier cosa porque yo fui antes de que la serie empezara y podía haber sido la peor serie Flash porque era animación Flash y podía haber sido cualquier cosa. Y la verdad es que de lo que se había hecho en Flash en la época era un nivel increíble y cuando vi lo que estaban haciendo aluciné y fui muy feliz de haber acabado ahí también por casualidad. Y al final estuve 6 años. Lo que pasa es que esa empresa abrió un estudio en Tokio, querían promocionar su juego porque estábamos haciendo Wakfu, una serie que se llama Wakfu y llevó muchos años. Entonces en ese estudio también aprendí muchísimo y el estilo era un poco una imitación de la animación japonesa que se transformaba en animación flash, que no se había hecho casi nunca. E incluso adoptábamos términos de la animación japonesa y teníamos algunas
buenos animadores japoneses, como que eso me volvió a conectar con el anime, y cuando abrieron el estudio en Japón nos enviaron a un grupo digamos, de elegidos, tuvimos mucha suerte algunos, y nos enviaron para demostrar cómo funcionaba el estudio y para empezar nuevos proyectos, pero era como un grupo temporal porque solo podíamos venir 3 meses con un visado de turista, 3 meses, pero fue increíble, o sea, fue descubrir Japón, te pagaban el apartamento, trabajábamos, eso sí, cada día, y luego los fines de semana libres. Pero fue una forma increíble de descubrir Japón, porque teníamos un salario francés que estaba muy bien, pagaban casi todos los gastos, no la comida, pero te pagaban la casa, que es carísimo en Tokio, y fue genial, fue, no sé, uno de los mejores momentos de mi vida. Y nada, 3 meses así, y luego volvimos. Lo que pasa es que en esa época la que es ahora jefa de Science Saru, que siempre ha trabajado con Yuasa-san, con Masaki Yuasa, estaban conectados con la empresa porque ella empezó a hacer un proyecto justo cuando estábamos aquí, para vosotros allí, ¿no? Sí. Como ella no era mi jefa ni nada, era simplemente una directora de otro proyecto, pues como que había una relación muy de amistad y divertida. Y Masaki Yuasa apareció alguna vez por allí, lo conocimos y era un poco un ídolo porque seguíamos todo lo que había hecho hasta entonces. Era uno para la mayoría de los que estábamos allí, era un ídolo, y fue increíble también conocer a gente como él y otros animadores muy buenos que trabajan con ellos. Y nada, fue un poco fuerte. Y el estudio no funcionó, tuvieron muchos problemas y fue un poco como apagándose. Ya parecía que nunca iba a pasar, y entonces fue cuando con mi compañero Juan Manuel Laguna, que él entró en el estudio a la vez que yo, pasa que ya no está, ahora vive en España, en Valencia. Juan Manuel Laguna es uno de mis mejores amigos, es un compañero de trabajo, hemos pasado todo juntos desde ese viaje a Japón, el primero, y luego, bueno, él también era amigo de ellos, y seguimos en contacto, y una vez les escribí un poco como por saludar, como, oh, ¿qué tal estáis? ¿Y qué estáis haciendo? Y entonces fue la respuesta de los jefes, de los jefes me refiero a Miñón-san y Yuasa-san. La respuesta fue como algo así, un poco sonaba a broma, que era como, bueno, estamos abriendo un estudio, ¿queréis venir? Y tú, ya. Claro, nosotros con un trabajo fijo ya más de 5 años en Francia, y un contrato con el que no te tienes que preocupar de buscar nuevos proyectos ni nada, y buen salario y todo, y era como, ¿lo dejamos todo y nos vamos a Japón o qué hacemos? Y no sabíamos muy bien hasta qué punto era en serio, pero sí, fue en serio, porque al final nos vinimos. Y justo el estudio estaba empezando y fuimos los 2 animadores del estudio durante varios años, porque era muy, muy pequeño. Y como has comentado antes, te resultó un choque bastante fuerte ya no mudarte a Japón, que supongo que también es una cultura muy, muy distinta, aparte de aprender japonés y todo el rollo, porque es algo como esencial allí. ¿Fue realmente un choque muy drástico para ti su forma de trabajar? O sea, ¿se confirma ese miedo, entre comillas, o esa perspectiva que tenemos desde España de que los japoneses viven para el trabajo y pues eso, los animadores están ahí a muerte, ¿sabes? Con unos sueldos que no son la gran cosa, pero es que a ellos es algo que les encanta hacer, que hacen más horas por el puro placer de hacerlo, porque para ellos es un sueño. ¿Realmente es así? Bueno, la verdad es que es un tema muy complicado, porque es así. En algunas cuestiones es así, en otras no. También hay un poco un estereotipo que viene de otras generaciones y que está cambiando, y también la industria de la animación está cambiando. Entonces es una mezcla de factores que se ha simplificado mucho en el exterior cuando se habla sobre todo en animación, se ha criticado mucho, y a veces sí que tienes razón, pero hay cosas que no. Entonces, por ejemplo, hay una cosa muy importante que es como que necesitas crear tu personalidad como animador, tu reputación es muy importante. Entonces, cuando empiezas, te pagan muy mal porque te pagan como por dibujo. Si tú eres muy lento dibujando, no te sale a cuenta ser animador porque ganas más en cualquier supermercado, trabajando menos horas. Entonces, lo normal es que un animador que realmente se sacrifica por su trabajo y consigue mejorar y tiene talento, una persona que puede ganar dinero. Pero claro, tienes que ser muy rápido y muy efectivo. Si no lo eres, pues
quizá no es tu trabajo porque es frustrante. Pero sí que obvio que no es justo porque una persona normal debería tener un salario mínimo que sea lógico para poder vivir en la ciudad en la que vives y no lo es demasiado bajo. Pero hay gente que gana mucho dinero también y eso, claro, eso no se habla. Mi experiencia personal es un poco diferente porque hacemos una técnica, hemos intentado incorporar una técnica que era flash diferente y aunque ya no lo usamos siempre, nos adaptamos de una forma muy, muy diferente. Entonces, tanto yo como Juanma éramos un poco como unos técnicos que no somos solo animadores, aportábamos también soluciones artísticas a los proyectos, buscábamos siempre salir de cualquier problema que tuviéramos, entonces también al ser extranjeros nos han traído para el estudio y éramos los únicos animadores del estudio por mucho tiempo y luego empezamos a formar el equipo, entonces como que hemos tenido un puesto un poco importante y no puedo hablar por alguien que empiece de cero y quiera hacer animación tradicional. Entonces, lo que tú consideras para ser buen animador o para llegar a trabajar en Japón como animador, ¿qué crees que es lo que te da más versatilidad o lo que más le puede interesar al estudio? ¿Que seas creativo, que resuelvas los problemas, que seas rápido a la hora de dibujar o que simplemente tengas muchísimo talento y tus ilustraciones hablen por sí mismas? ¿Qué crees que...? Bueno, puede ser un conjunto de todas, en verdad. Pues en un principio como que tampoco plantearse mucho las cosas y seguir tu instinto creo que es importante, pero obvio que tienes que dar la talla de alguna forma. Si tu punto fuerte, tienes que buscar un punto fuerte. Si eres rápido, a lo mejor no dibujas tan bien, pero eres muy rápido, se te va a valorar. Si a lo mejor no eres tan rápido, pero tienes un talento para el timing, para hacer los decorados o algo así, no sé. Tienes que buscar, aunque no lo parezca, todo el mundo tiene un punto fuerte. Tienes que buscarlo y ser muy crítico contigo mismo y a la vez humilde también. Eso creo que es importante en Japón y en todo el mundo. No sé, trabajar mucho, eso sí, eso es cualquiera. Por mucho talento que tengas, tienes que trabajar hasta que llamen la atención a alguien. Si alguien que se dé por vencido rápido no va a llegar muy lejos. Tiene lugar. Hablando un poco de esto, bajo tu opinión, ¿qué crees que diferencia el trabajo que hace Sainzaru de otros estudios de animación? Porque cualquier obra que veamos, o sea, es evidente en el estilo de animación, el dibujo. No sé, es algo, o sea, tiene algo que veas, como que sientas a la hora de verlo animado, que es diferente. ¿Qué crees tú que marca la diferencia o cuál crees que es la diferencia más grande que notas al trabajar en Sainzaru a diferencia de otros estudios en los que has trabajado, de Francia o de Irlanda o de lo que sea? La diferencia con los estudios en general es la personalidad de Masaki Yuasa, sobre todo, que fue el origen del estudio, y aunque hay proyectos en los que él no participa, pero digamos que la gente que estamos hemos sido entrenados por él y hemos sido, incluso antes de trabajar con él, hemos sido sus fans. Entonces intentamos mantener su legado, por decirlo de alguna forma, o su estilo, o algo que nos recuerde a él, o siempre, aunque lo intentáramos, no podríamos evitar. Por ejemplo, él tiene ciertas costumbres a la hora de decidir los diseños, las historias, los tipos de personajes, aunque ha evolucionado, pero hay algo, ¿no? Tiene una personalidad bastante marcada. Intentamos seguir eso, aunque no es muy consciente, no es algo que se hable, que se diga, pero... Es lo que te iba a decir, o sea, a la hora de animar, en plan, sabéis el feeling de Yuasa, pero a la hora de animar, a la hora de dibujar, dices, me tengo que centrar más en la expresión, que sea exagerada, me tengo que centrar más en la velocidad. Realmente que es algo intuitivo, ¿no? No es algo que os sentáis y decís, a ver, este gesto tiene que ser más exagerado, que tenga más alma, o no sabría cómo decirlo. Sí, es que también para entenderlo quizá hay que saber bien cómo funciona técnicamente la animación japonesa, que es muy concreto solo de la animación japonesa. También está el hecho de que el director no anima en el proyecto, pero va a dibujar en casi todos los planos, sobre todo Yuasa, Masaki Yuasa. Hay otros directores que no, pero él, digamos que él puede cambiar la mano del personaje y hacer que se exagere más en ese plano. Y eso es lo que lleva a que hay cosas que se repiten y que la gente empieza a reconocer a varios directores que tienen una personalidad concreta, y es que ellos toman esa decisión en ese plano concreto.
y es muy marcado en Yuasa a nivel gráfico. Lo que pasa es que, claro, conforme él se ha ido abriendo para llegar a más gente, digamos que su personalidad queda un poco más diluida, y también el hecho de que él trabaja con gente más que dibujan más anime, ¿no? Estilo más... aquí se dice también así, como un estilo más anime, como más estereotipo del anime. Eso hace un poco como que se diluya, pero obviamente que la gente normal que consume anime estándar ve algo raro. Somos conscientes y lo intentamos un poco mantener. No queremos hacer anime estándar. No. Este pequeño detalle. ¿Fue idea de Yuasa que los personajes de Devilman Crybaby corrieran así? Sí. Corrieran agachados. Él hizo un dibujo, o sea, él hizo cada carrera personalmente en un boceto para dárselo al animador y que lo adaptara. Él quería exactamente eso. ¿Nos puedes explicar un poco por encima, sin entrar en muchos detalles o algo que no puedas contar, cómo es tu día a día, o sea, tu rutina diaria en Saint Saru? En plan, llegas al estudio 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, haces esto hasta esta hora. Supongo que cada día es distinto, no todos los días es exactamente lo mismo, pero ¿cómo es un poco tu jornada laboral allí? Cambia mucho, y sobre todo ahora con lo del coronavirus ha sido todo, hemos cambiado todo. Pero antes empezamos a las 9, un poco por obligación, o sea, todo el mundo tenía que estar a las 9, sobre todo los de animación, que son mi equipo. Y entonces luego hasta las 12:30 o 1 que paramos para comer, 1 hora o 1 hora y media. Y luego trabajamos hasta que te quedes. O sea, la hora oficial son las 6:30. Hasta que te quedes. Pero, claro, porque si tienes responsabilidad, digamos que poner unas horas más cada día es un gran cambio al final cuando entregas tu proyecto. Entonces, normalmente las fechas son siempre muy, muy ajustadas. Pero, por ejemplo, los fines de semana no trabajamos. Y eso, casi todos los estudios sí que están abiertos, y los animadores están trabajando todo el fin de semana. Nosotros no. Y luego por las tardes, pues también, si eres de los nuevos, quieres aprender y quieres quedarte más para mejorar. Y si eres de los más que llevan más tiempo o más experiencia, digamos que seguramente tienes algún proyecto en el que eres responsable, quieres darlo todo porque lleva tu nombre, ¿no? Eres a lo mejor... Puede ser el director de animación, puede ser el director del episodio, o puedes, no sé. La gente, no sé, en épocas normales la gente no se queda tanto. A lo mejor te quedas 1 hora, 2 horas, pero sí que hay épocas que son muy duras, que viene la entrega de la película y vemos que si no apretamos no llega. Y entonces hay que quedarse. Una entrega que es ese viernes, sabes que esa semana a lo mejor yo me he llegado a quedar hasta a dormir en el estudio, pero bueno, ya no ocurre tanto. Pero doy por hecho que esas horas no son remuneradas, ¿no? Que al fin y al cabo el horario que marca Saint Saru es el que es, en plan hasta las 6:30. Y ya a partir de ahí, si quieres quedarte, es por lo que hemos comentado antes, por el amor que le tienes al proyecto, porque hay que terminarlo, pero también porque quieres que quede bien, como tú estabas comentando, ¿sabes? Que se nota mucho que te quedes un par de horas más si tienes más responsabilidades y tal. Entonces todo eso supongo que corre de la cuenta, que es decir, yo quiero que este proyecto salga adelante, ¿no? También forma parte de mí, por decirlo de alguna manera. ¿Es así? Sí, es que si nunca tienes tiempo suficiente para hacer lo que quieres, entonces... Es normal, todo el mundo le pasa. Pero bueno, hemos tenido, al principio era diferente porque éramos un equipo pequeñísimo cuando estaba Juan Manuel Laguna y teníamos que formar a los nuevos y teníamos que acabar cosas como siendo tan pequeños. Claro, si te metes, hicimos unos minutos para una película de Shin-Chan. Pero claro, por muy pocos minutos que fuera, si somos 2 animadores, significa que tienes que trabajar muchísimo porque 5 minutos es mucho trabajo sin un equipo. Y claro, tuvimos épocas muy duras. O cuando hicimos Lu Over the Wall, también fue muy duro porque queríamos hacer toda la película en Flash. El proyecto era una especie de challenge prácticamente para el mundo de la animación. Nunca se había hecho una película en Flash, en anime, una película de anime. Y montamos un equipo para eso y era como un reto y lo conseguimos, pero claro, fueron meses y meses de trabajo. De todos los trabajos que has hecho, del cual estás más orgulloso, ¿cuál es el que más te gusta? Ya sea el tuyo o el resultado final de dicho proyecto. Lu Over the Wall fue muy importante por el reto que fue para todo el estudio. No sé, quizá el opening de Devilman también con Juan Manuel Laguna,
que dirigimos él y yo, fue algo personalmente muy importante porque Devilman es un personaje conocido en todo el mundo, era nuestra primera colaboración con Netflix, iba a salir hasta en España y era como, wow, era un sueño, la verdad, y que nos ofrecieran hacer el opening fue increíble, fue como... Lo que pasa es que luego fue muy traumatizante porque fue mucho estrés. Y bueno, creo que por último, para finalizar, si no te quito más tiempo, no sé, dinos, supongo que lo habrás visto ya en su totalidad, o igual no, pero ¿qué podemos esperar de Japan Sinks? En plan, creo que quedan días para el estreno, ¿no? Itsu, Nihon Shimitsu. El 9. El 9. El 9. 3 días le quedan. 3 días. 3 días sí. le quedan. Yo no sé mucho. He trabajado solo en el principio, en los episodios del principio, prácticamente. En el 2 he trabajado. ¿No has visto la serie entera? No la he visto. Y yo creo que es algo muy original porque no se parece a casi nada. Eso puede ser malo también, no sé, pero no se parece a nada y luego es inesperado. No sabes, cada episodio la cosa puede ir a peor. Cuando piensas que no puede ir a peor, a lo mejor sí. A lo mejor sí, ¿no? Diversión, una serie para ver y disfrutar y reírse. Tiene pinta. Creo que para reírse mucho. Pues nada, creo que esa era mi última pregunta. Lo último que te quería preguntar o pedirte es si puedes dar un pequeño consejo o una reflexión final a todos aquellos que te estén viendo, que les encante dibujar, que les encante animar y que sea el sueño para ellos lo que estás viviendo tú ahora mismo de llegar a trabajar en Sainzaru o en cualquier estudio de animación de Japón. ¿Qué es lo más importante que le puedes decir o lo que crees que ha marcado tu camino? Sí que me gustaría animar a la gente a venir a Japón a la animación porque no hay españoles en animación. Para la gente que quiera ser animador en general, eso, trabajar mucho, dibujar mucho, sin complejos, porque si no lo dibujas no sabrás hacerlo, aunque te creas que lo sabes. Eso es ser muy crítico con uno mismo para poder ver tus propios fallos y sobre todo eso, dibujar mucho, todo lo que puedas. No ser vago. Yo soy vago. Yo no digo que yo no sea vago, pero... Dedicarle la vida, ¿no? Prácticamente. Muchas gracias, de verdad. O sea, no esperaba nunca pues, poder hablar con alguien que trabaja en Sainzaru. De verdad... entre comillas me enorgullece de que, como tú has dicho, que estés ahí, ¿sabes? De que hay algún español en la industria, en el estudio, creando aquello que tanto nos gusta a mí y a la comunidad, a toda la gente que hay detrás aquí desde España. Así que de verdad, muchas gracias por tu trabajo y muchas gracias por concederme este tiempo y darle ánimos a toda la gente que seguro que está dibujando en casa como loca y que sus sueños es estar ahí contigo codo a codo y que de momento no sabe cómo hacerlo, pero espero que esta entrevista y tus palabras le hayan animado a hacerlo, le hayan dado un poquito más luz en el camino. Así que lo he dicho, muchas gracias. y ya estaría.